Tal vez Jorge me va a educar aquí. Vamos a ver. ¿Qué haces, pibe? Sí, te voy a educar. No, Sí, vamos a ver, Jorge. te quería hacer una pregunta, Carlos. Sí, yo Tengo tengo que hablar así preguntas mía para mí. Para ti también tengo preguntas. podemos hablar así del tema que estás planteando, pero no necesariamente como una defensa de los católicos, porque yo no tengo intención de defender a los católicos, pero por ahí de hablar de algún tema. Sí, ¿Te parece? te escucho atentamente. No, desde tu Es postura. que, Tú lo vas a defender desde tu postura. bueno, de mi postura. No, quería preguntarte así porque me Primeramente, ¿cuál es intriga tu postura? saber. ¿Cuál es tu postura para que podamos entendernos? No, yo quisiera plantear esto, mirá, vos después me decís si te interesa o no. Te lo planteo, si no te interesa, bueno, me retiro y hablamos otra vez, seguís con tu live. Te quería preguntar a qué trae, si vos pertenecés a algún tipo de. No, no te voy a preguntar si te congregás o no, que ya sabemos que no, pero preguntarte sobre tu tradición. ¿Vos tenés alguna tradición que seguís, algo de eso? Solamente por curiosidad. ¿Cuál es tu tradición a la que vos pertenecés o vos no tenés ninguna tradición de nada? Vos vas directamente a la Biblia, interpretás y ya está. La Biblia, la Biblia. Esa es mi tradición, Jorge. ¿Tú tienes alguna Bien. tradición? ¿Tú sigues una tradición? Y sí, ¿Cuál es esa? tengo. Pero pará, yo te respondo, no terminé de preguntarte, después te respondo, te voy a responder todo lo que me preguntes. Ahora, si yo tomo esa tradición que tenés vos, ¿dónde está escrita? ¿Dónde yo puedo tomarla como para crear una teología o para decir, bueno, esto que Carlos cree es la verdad, entonces tengo que seguir tu lineamiento? ¿Dónde está eso? ¿Que dónde está qué? ¿Dónde está esa tradición? Vos decís, yo interpreto la Biblia y yo como sé que vos, en realidad por interpretar la Biblia vos mismo, yo como sé que vos vas a coincidir con otro cristiano, al menos que yo tenga que decir que vos tenés la verdad absoluta de la interpretación bíblica. ¿Cómo hacemos con ese tema? Esa ¿Qué es yo mi necesito, pregunta. qué yo necesito, Jorge, para interpretar las escrituras? ¿Qué necesitaría yo? Y necesitas tu intelecto para poder aprender a leer, necesitas algunas herramientas exegéticas, necesitas Oh, lo que sabes, si lo sabes. ¿Cómo cuáles, Jorge? Y, por ejemplo, necesitas diccionario, necesitas saber de léxico, necesitas saber de gramática, necesitas saber de griego, por si en el caso que quieras estudiar el Nuevo Testamento. O sea, no es que te estoy atacando, no lo tomes como, No, yo te estoy solamente escuchando. quiero Pero, entenderte. Jorge, pero Sí, los católicos romanos, los calvinistas y de otras sí, entidades, teniendo esas mismas herramientas que tú me acabas de mencionar, tienen sí, posturas diferentes, Jorge. ¿Cómo yo sé que la exactamente. tuya es la correcta, Jorge? No, es que esa es la pregunta que yo te hago a vos, porque yo no sostengo que la mía es la correcta. Por eso te ¿Y, pregunto a vos, ¿cómo sabés y que la cuál es tuya es la la correcta? correcta? Es que no hay ninguna que sea correcta Bueno, en la ese respuesta la aspecto. encontramos. ¿Sabe dónde la encontramos, Jorge? Cuando ¿Dónde? el apóstol Pablo le predicó, les habló a los de Berea. ¿Dónde fueron ellos, Jorge? A las escrituras. Ah, entonces, ¿fueron un magisterio o fueron a un diccionario de gramática o un A las traductor? escrituras fueron, Ah, porque ok. tampoco había diccionario de gramática ¿Y hasta lo por que qué yo fueron a sé. las escrituras, Jorge? ¿Pudieron haber leído la Para, tradición? sí, a ver, yo no estoy defendiendo a los católicos, a la escritura, ¿estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo. Pero la Bueno, pregunta mía es la siguiente, los de Berea, ¿por qué no fueron a tradición y fueron a las escrituras? ¿Por qué? bueno, no sé, porque habrán pensado que la escritura era lo más confiable para ellos. Ah, entonces si Carlos piensa que las escrituras son lo más confiable para un cristiano, Carlos no está en lo correcto. Está loco, por eso yo no que te estoy diciendo que vos estás equivocado, yo simplemente quiero entenderte. Vos decís, voy a la escritura. Ahora yo te pregunto, Carlos, ¿por qué hay muchos creyentes como vos honestos que quieren ir a la escritura y quieren evitar todo tipo de léxico, todo tipo de tradición? ¿Y por qué no coinciden, Carlos? Al menos que yo Y, piense que eh, vos sos el único que tiene la pero verdad yo digo, de la Jorge, interpretación. yo también haría la misma pregunta que tú crees. ¿Por qué muchos cristianos como tú, que dicen ser cristianos, acuden a Sí. la filosofía, a la tradición y no coinciden tampoco? Por ejemplo, creo que puedo ir a la escritura y puedo también ir a la tradición y a la filosofía, porque creo que puedo enriquecer la teología y el texto bíblico de esa manera. Pero no coinciden, Jorge. Pero no tengo problema yo con que no coinciden, el Y problema lo entonces, tenés vos, ¿dónde está la verdad? ¿Dónde está la verdad? ¿eh? Es decir, el Espíritu Santo no nos estuvo guiando, Por eso estuvimos vagando. por eso te pregunto, Carlos, te pregunto, entonces vos tenés la verdad, No, la porque verdad yo está en las veo que hay. escrituras, no vos, no, la verdad está aquí. Para. Te hago Pero una estás pregunta, poniendo la Carlos. verdad como en mí, No Jorge, me está desvíes del equivocado. tema, no me desvíes del No, tema. yo Yo te puedo, entiendo,
Yo te Jorge, entiendo Jorge, escucha, perfectamente lo que vos mira, decís, Carlito. Jorge, Escuchá, para que te quede claro, terminá y después voy yo. Carlos Blanco puede errar. Yo puedo errar. Sí, Lo que no hierra es esto. claro. Bueno, ¿Quedó avísame claro? cuando vos termines y No, te te escucho, te respondo, estoy ¿sí? escuchando, simplemente estoy aclarando. Carlos Blanco, Bien. porque tú estás poniendo todo en mí, enfocándote en mí. No te enfoques en mí, porque Carlos Blanco puede errar. Yo no soy infalible, yo soy falible, yo me Totalmente de equivoco. acuerdo. Lo que es infalible es esto, la palabra de Dios. Está bien, Carlos. Bien, perfecto. Pero ahora, cuando vos vas a la Biblia, ¿cuál es la operación que realizás? Para vos, vos crees en una serie de doctrinas, ¿verdad? Por ejemplo, vos combatís la unión hipostática, ¿verdad? ¿Cómo la entienden algunos? O no sé si entienden. No he visto todo tu video si no entendés. ¿Cómo entendés el tema? Pero planteemos ese tema como para tener un punto de partida, ¿no? Vos negás la unión hipostática porque vos tenés una comprensión bíblica distinta, ¿verdad? Es así. ¿Tú crees en la ¿Estamos unión de acuerdo o no? hipostática? ¿Tú crees en la unión ¿Cómo? hipostática? Pero contestá mi pregunta, después hablamos la Claro, misma. yo niego la unión hipostática porque no aparece ni siquiera el concepto. Ni Bueno, siquiera el bueno, bueno. concepto de Bueno, unión sin entrar hipostática en no eso, aparece en la porque Biblia. yo simplemente quiero entenderte, por eso quiero llevarte a razonar el tema. Si existiera aunque sea el concepto, yo lo acogería, pero no existe el concepto. Pero pará, antes de entrar ahí, yo te estoy yendo a otra cosa, Carlos. Yo no estoy tratando de debatir una doctrina, estoy yendo a la raíz de la charla. Entonces, vos cuando vas a la Biblia y la lees, ¿qué es lo que haces, Carlos? ¿Qué es lo que haces cuando vas y la lees? ¿Vos extraes el mensaje puramente cuando lees o vos interpretás el texto? Esa es mi pregunta, Bueno, digamos. tenemos que considerar varios aspectos de la Biblia, como ustedes lo hacen, ¿no? El pasaje, Sí, si es un pasaje histórico, si es un pasaje doctrinal, el contexto te da la guía de cómo tú poder hacer una correcta interpretación. Como bien te dije, Carlos Blanco no es infalible. Yo puedo sí, hacer sí, está bien. una incorrecta interpretación, pero yo no necesito de ninguna herramienta para yo hacer que no, cuando digo una herramienta, no me refiero a herramientas como la patrística, la tradición, el magisterio, los concilios, no. Yo no necesito de eso, porque muchos de ustedes hacen todo eso y siguen las mismas herramientas y no concuerdan. No sé si me Pero, doy a entender, ¿no? sí, sí te entiendo, Carlos, pero vos interpretás la escritura igual como toda persona, ¿verdad? Toda persona interpreta la escritura, ¿o no? Como tú lo haces también. Claro, bueno, Sí. vamos a suponer lo siguiente. Supongamos que yo soy un lector de la Biblia igual que vos, pero no tengo en cuenta ni la filosofía, ni la teología, ni nada, ni lo que vos decís que no hay que tener en cuenta, ¿verdad? Si yo me pongo a leer con vos un texto, supongamos que nos ponemos juntos a leer un texto, sin tener en cuenta la teología ni la filosofía, ni nada, nada de nada, ¿sí? Nada de nada, ninguna tradición de nada. Es posible que no Te coincidamos, ¿verdad? frisaste, Jorge. ¿Es Te posible que no frisaste. coincidamos o no? Carlos, Perdón, Jorge, te frisaste. Ah, ok, está bien ahora. Carlos, Te había frisado. Ok, te es había frisado. posible que no coincidamos en el texto de la interpretación, aun Pero cuando fíjate, Jorge, yo te hice la pregunta si tú crees en la unión hipostática, no me ha salido responder todavía. yo te respondo eso, pero vamos No, a la raíz del es para yo asunto, llegar, porque yo claro, quiero, porque yo también si quiero yo quiero, llegar, porque no, no, te por estás medio de la escapando, Carlos. respuesta, Jorge, Carlos, te estás por medio de la escapando porque respuesta sabés que que te tú, atrapé. Jorge, Te estás por medio de la escapando porque sabés respuesta que que te tú, atrapé. Porque vos sabés que si yo junto dos cristianos Jorge, ahí con vos, por no interpretan medio de lo la mismo en el respuesta, texto. Jorge, por medio de la respuesta que tú me des, yo te voy a utilizar los argumentos tuyos. Quiero saber si tú crees en la Vamos a la unión unión hipostática. hipostática, pero para un poquito. Vamos a tratar de seguir un poquito en este hilo que yo te estaba diciendo. Después Sí, yo te pero que acepto lo necesito otro. saber si crees o no. Sí, creo. Ah, Por ok. eso después Entonces, nos metemos ahí, está así hacemos bien. más interesante el Después yo debate. te voy a hacer Dale. preguntas a ti acerca de la unión hipostática. ¿Te parece? Perfecto, bueno, Perfecto. Sí. perfecto, Carlos, pero vamos, sigamos en la misma línea, yo sé que es tu canal, todo, Sí. disculpame que te planteo esto, pero No, no, quiero no, no. entenderte. Adelante. Tienes la Somos libertad, dos ¿eh? cristianos, leemos el texto, yo no tomo en cuenta ninguna tradición. ¿Es probable que nosotros dos interpretemos algo distinto, Carlos? Aún así, Utilizando la Biblia. solamente utilizando la Biblia. ¿Es posible que nosotros dos Claro que interpretemos algo sí. distinto? Claro que sí. Claro. Entonces, ¿cuál es entonces, Pero los qué mismos sentido tiene lo que apóstoles, vos planteás? sí, pero los mismos apóstoles, ellos interpretaban a veces pasajes del Antiguo Testamento incorrectamente, ¿o no? Por ejemplo, Bueno, por ejemplo, cuando escogieron a los 11,
interpretando un pasaje, escogieron a Matías. ¿Lo hicieron correctamente ellos? No veo que en el texto esté tan claro eso de que si estuvieron incorrectos en hacerlo. Es verdad que hay gente que piensa que sí, que se puede interpretar lo que vos Claro, es decís también. incorrecto, porque cuando vamos al libro de Apocalipsis se nos habla de los 12 muros de la ciudad, no dice 13, 12. Entonces, dónde queda Pablo? ¿Pablo queda fuera? Bueno, pero vos, más allá de eso, Carlos, si vos, por ejemplo, asumís que los dos podemos interpretar algo distinto, yo no le veo problema que después la gente, si hay la posibilidad de errar en la interpretación, ¿cómo es que yo sé que Carlos Blanco tiene la interpretación verdadera del texto? Porque vos me decís, por ejemplo, esto por la Biblia, ¿no? Esto no es la ¿Cómo yo Biblia, ¿no? sé Vos me decís, de la esto misma tiene la manera? verdad, ¿verdad? Esto tiene la Jorge, interpretación verdadera, bueno, pero el que interpretás sos vos, Carlos. de la misma manera, en cómo yo sé que la unión hipostática es bíblica, es de la misma manera. Se haría también la misma pregunta, ¿no? ¿Cómo yo sé que la unión hipostática es bíblica? Pero ¿Cómo? vos dijiste que era falible, ¿verdad? La interpretación. Tú me Dijiste que acabas era de decir, falible, sí, pero Carlos. ya te respondí, necesito ahora interrogarte a ti. Ahora, tú Sí, me no, puedes pero presentar, oye, no, Jorge, tú me no puedes te hice. presentar a mí, un Sí, momento, mira, pará, Carlos, Jorge, pará. tú me puedes presentar a mí, Te aviso que tranquilo, que porque ahora quedaste yo mal necesito, parado. Te aviso que quedaste sí, mal parado porque, porque óyeme, reconociste. Jorge, ya yo te Carlos, ahí vamos a respondí, la unión, mira, Carlos, ahí vamos a vamos a hacer, la unión Jorge, hipostática. vamos a hacer Pero una pausa. reconoce que no Jorge, pudiste responder. No pudiste no, yo te porque te diste respondí. cuenta que en realidad Yo te vos no respondí, podés yo dije a ti tener que esa verdad. yo puedo errar, yo no soy infalible. Ahora yo te Entonces hago no la tiene pregunta a sentido ti, que vos la te unión pares acá hipostática. diciendo que vos tenés la verdad, Jorge, Carlos. la unión hipostática, y no te me vayas. Tú dices No, que crees ¿cómo? en la Vamos, unión vamos, vamos a hipostática, unir ¿verdad? hipostática. ¡Vamos! ¿Tú crees en la unión hipostática, Jorge? Totalmente. Ok, tú me puedes demostrar a la luz de las escrituras la unión hipostática, los conceptos filosóficos, sin Sí, por confusión, supuesto que sin sí. cambios, sin Claramente te lo divisiones, sin muestro. Te separaciones. armo el concepto ya mismo. Dame, Sí, poné minuto, los dale. conceptos filosóficos de la unión hipostática a la luz de la Biblia. Poné minuto que Con Biblia en este mano. debate, Sí, poné solamente quiero minuto que que me este responda, por debate, favor. poné los minutos, dale. Poné minuto que hoy es tu final, dale. Está bien, dame un segundito. Vamos, gente, prepárese que este muchacho se acabó. Hoy se terminó Carlos Blanco. Vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, que estoy apurado, que tengo cosas que hacer, dale. Ok, vamos a ver. Tú me vas a explicar a mí con la Biblia. No quiero Por filosofía. supuesto. No, Biblia. Los textos bíblicos que hable, voy a poner los tiempos aquí, el tiempo. Necesito los conceptos filosóficos que tú me desarrolles. ¿Cómo cuáles? Sin confusión, sin cambios, sin divisiones, sin separaciones, con textos bíblicos. Cada uno de ellos. Aquí tengo el tiempo. Perfecto, increíble. Vamos, para que Adelante. agarro la Biblia y te lo explico. Textos bíblicos. Bien. Vamos a ver. Antes quiero aclarar que Carlos Blanco dijo que éramos falibles a la hora de interpretar la escritura, así que yo me equivoque no tiene mucha relevancia, porque en realidad... Ajá. Pero con Pero textos vamos, bíblicos. vamos igual, vamos igual. Yo Vamos quiero igual. con textos bíblicos. Totalmente, vamos, mira. Ok. Vamos al Evangelio de Juan. Uh-huh. Dale, campeón. Y lo vas a leer en griego, ¿eh? En griego lo vas a leer. Oh, ¿tú sabes griego? Soy experto en griego. Ah, es experto en griego. Ok. Si sabes Dale, griego, dale, tú me lo dale. dices. Vamos a leer, dale, vamos a leer. Dale, No, dime si Blanco. sabe griego. Si sabe Tener griego. Carlos, tenés que tener un ¿Sabes poquito griego de o no? sentido del humor. No seas Ok, tan... ok. Carlos, Ok. no seas tan... Sea un poquito más simpático, vas a ver que la gente Ok. te va a querer más. Dale, No, dale. porque veo que te quiere alzar como que sabe griego. No, yo creo Ok. que creo que sos sincero, Carlos. Creo que sos sincero. Creo que estás equivocado, pero que sos sincero. Así Y que mismo que tú, no, estoy no. equivocado, pero tú eres deshonesto. Estoy equivocado No y soy estás... deshonesto, no, para nada. ¿Por qué soy deshonesto, Carlos? A ver, ¿por qué? A ver, los textos bíblicos, a ver, sin confusión, el primero. Pero ¿por qué soy deshonesto, Carlos? ¿Por qué? A ver, decime por qué. ¿Por qué? Porque tú, por ejemplo, tú no crees en Jesucristo de que haya resucitado. ¿O lo Pero ¿cuándo crees? vos escuchaste que yo dije eso, Carlos? Pero tengo tus fragmentos ahí, donde tú Sí, acabas de decir yo que no tuviste una dije que crisis. no, que Cristo no Es- había resucitado. Yo dije no, que había dudado, ¿verdad? tuviste una crisis de fe porque tú no sabías y estabas seguro si Jesucristo había resucitado. Y tengo el Pero video la tuyo. crisis, ¿qué es una crisis, Carlos? ¿No es un periodo de transición en la que uno pasa? No quiere decir que uno ya cree eso o afirma eso, ¿verdad? Por algo esencial de la Pero resurrección de Carlos, Cristo.
anda a la pregunta que te Tú hago. puedes ¿Qué es tener una crisis? ¿Qué crisis, es una tú puedes duda, tener Carlos? ¿Qué es crisis, dudar de algo? ¿Qué es tú puedes dudar? tener crisis, tú puedes tener crisis en otro aspecto doctrinar, es decir, bueno, tengo una crisis, no sé, estoy confuso si realmente la Trinidad es verdaderamente bíblica. Eso es una crisis, ok, pero acerca de la resurrección de Cristo, que es lo primordial, eso no es cualquier Carlos, te hago cosa. una pregunta. ¿En la Biblia los hombres que están en la Biblia, los evangelios, no dudaron nunca de nada? ¿Cómo es? ¿No dudaron nunca los apóstoles y eso? ¿Nunca tuvieron una duda, una crisis de fe, nada? Ah, entonces eso te justifica. No, no me justifica, pero te pregunto, ¿no es normal Pero tenerla? se ¿Por arrepintió. qué vos me Si es el condenás? caso de ¿Por qué vos Pedro, me condenás por tener una duda o una crisis? ¿Por qué qué autoridad tenés vos para condenarme a mí? ¿cuáles de ellos dudó en Jesucristo su resurrección? ¿Cuáles de ellos? Y por ejemplo, Tomás, ¿De su resurrección? y sí, porque él dice, hasta que yo no vea, no creo, dijo, ¿o no? Ah, era incrédulo, pero después que lo tocó, Y bueno, y por siguió eso, y dudando, lo mismo me puede siguió pasar a dudando, mí, puedo en un momento dudar y después confirmar que estaba equivocado, siguió ¿por qué no? dudando, pero siguió dudando. Y vos cómo sabes que yo sigo dudando? No, yo no sé si lo sigue dudando ahora. Y Tú lo bueno, dijiste entonces, ¿para qué en afirmar el cosas? pasado. Solamente te estoy exponiendo a ti de que tú estuviste dudando de algo primordial, lo Y que es sí, ser y un estuve, cristiano. pero totalmente, no soy deshonesto por eso. Deshonesto sería decir que nunca dudé cuando en realidad dudé. ¿Qué querés? ¿Que sea un falso? Eso es ¿Y, y, ser y deshonesto, por qué Carlos. tú dices que los libros de Brandon son buenos? Si tú ¿Los, no dudas en la los resurrección libros de qué? de Brandon y de E.P. Sanders. ¿Cómo? No, no entendí tu pregunta, ¿cómo? ¿Por qué tú dices que los libros de E.P. Sanders son buenos y los Porque recomiendas? yo considero que esos libros, como la crítica bíblica, puede aportar algo a la fe, ¿por qué no? ¿En qué? Y en comprender muchos aspectos, no sé, ¿Cuáles? debería ser otro programa eso, no, no tengo Pero ¿cuáles? Si ahora. E.P. Sanders niega la resurrección y Jesucristo fue un fracasado, Y como Piñero. por ejemplo, esos autores yo los puedo utilizar para poder comprender aspectos del Jesús histórico, por ejemplo, porque ellos no solamente hablan de lo que a vos no te gusta, Pero ellos si el también Jesús hablan de histórico cuestiones no es, ahí está exegéticas la del texto, ¿o incongruencia no? mayor, ahí está la incongruencia mayor en ti, porque el Jesús histórico que No, ellos te presentan a ti no es el Jesús de la Biblia. Esa es la mayor incongruencia. ¿Te das cuenta? no porque Carlos, ¿vos has leído esos libros realmente o Ah, no qué? lo he ¿Cómo es el leído. tema? A ver, ¿Eh? edúcame tú delante de todo. ¿Qué piensa E.P. Sanders acerca de la resurrección de Cristo? No, no, ¿Qué pero piensa pará, él? yo no estoy diciendo qué piensas acerca de la resurrección. Yo te estoy preguntando si vos has leído realmente esos libros. Por más que piense que Cristo No, no yo necesito resucitó, saber por si ejemplo. yo que no lo he leído, yo quiero que Jorge Pará, Carrillo pará. me diga a mí, sí. Anda. Yo Anda, quiero que anda. Jorge Carrillo, mutealo, mutealo. Ah, está. Anda para allá. Anda, que estoy en un programa. Anda. Anda. Cerrá la puerta, hijo. Cerrá la puerta. Mira, como tú preguntas que no sabes si verdaderamente yo lo he leído, yo quiero que Jorge Carrillo eche mano el libro de E.P. Sanders, que tú tal vez creo que lo debe tener ahí, tú lo has leído mejor que yo, y me diga a mí si E.P. Sanders cree en la resurrección de Jesucristo. Es que no, escúchame, aunque él la niegue, yo no estoy diciendo que no la niegue, Carlos, entendé bien las cosas. Yo estoy diciendo que una persona que niega la resurrección, por ejemplo, ¿no? Vamos Ujú. a concederte lo que decís. Una Niega la pregunta, resurrección, el, pero el pará, Jesús, pará. para ¿Eso que tú quiere sigas, para decir que que tú no hay continúes, ningún Jorge, elemento del libro que te pueda para que tú aportar algo, continúes, para que tú Carlos? continúes. El Jesús Carlos. histórico de E.P. Sanders y de Piñero, ¿es el mismo Jesús histórico de la Biblia o no? Y en algunos elementos no, en otros. El Jesús histórico es una creación de la crítica bíblica. Yo lo sé eso, pero escúchame, Entonces, la pues, pregunta que yo te hago es la siguiente. ¿Vos crees que esos autores, pues por no es el más mismo, que pues niegue no es la el mismo. resurrección, o que... No es Pero el Carlos, mismo. termina de Y escuchar una idea, yo no porque si te- no es en imposible qué yo escucharla. veo deshonestidad. Te estoy diciendo, mira, en eso yo veo No es deshonestidad. deshonestidad, Carlos, Era porque yo no honesto. estoy ocultando. Deshonestidad es cuando vos afirmás algo, pero en realidad estás mintiendo, ¿verdad? Eso es No, deshonestidad. te lo estoy exponiendo, te lo estoy presentando. Y Te tú lo mismo lo estoy estás concediendo. reconociendo. Por más que niegue la resurrección, yo lo que digo es que esos libros no quiere decir que todo su contenido sea negativo. Puede ser que te aporten algo o no. Por ejemplo, ¿Cuáles son los positivos? Los y por contenidos de E.P. ejemplo, Sanders. cuando habla de Ujú. A.P. Sander, cuando habla del templo, cuando dice que Sí. Jesús tiró con los mercaderes del templo, Ujú. y se han elaborado ciertas teologías sobre ese tema, explica que en realidad
algunos elementos del contexto que no están en el texto, pero que podrían haber estado. ¿Y Por de ejemplo, dónde toma, el texto, de dónde toma E.P. Sanders la fuente para decir eso? y E.P. Sanders es un gran conocedor del judaísmo, por Mi ejemplo, el pregunta, segundo ¿de templo, dónde E.P. Sanders y Piñero toman las fuentes para decir eso que él dice en su y de libro? la historia antigua, de un montón de lugares, de la Mi historia pregunta, grecorromana, de porque la no me historia quiere del responder, judaísmo del Jorge, ese es segundo el problema, que no templo. me quiere responder. Jorge, te hago la A pregunta ver, de ¿vos nuevo. sabés de dónde E.P. toman la Sanders, fuente? Jorge, Andá, te digo de dónde la Jorge, toman, mirá. Jorge, Porque, vamos a responderte sí, objetivamente. Voy a responderte objetivamente esa pregunta. A ver si encuentro el libro y te la respondo. Mirá, dame un sí, segundito. Y ahí te la respondo. Objetivamente, agárrate el libro vos también. sí, dame un segundito. Vamos a ver. Porque objetivamente él me tiene que demostrar a mí de dónde E.P. Sanders recoge toda la historicidad que él relata acerca de los cambitas en el templo. ¿De dónde lo recoge él eso? Mirá, Carlos, acá tengo el libro. Jorge, Mirá, te hago ¿sabés la qué? pregunta. Mira, yo lo tengo aquí. Segundito. Sí, La pregunta es la sí, sí. siguiente. ¿De dónde E.P. Sanders recoge toda la información histórica de eso que tú dices de los cambistas en el Mira, templo? ¿De dónde lo mira, ahí recoge él? te digo. En la bibliografía atrás del libro te Ujú. dice de dónde toma todo. Ahí No, no, está, no, 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 no. míralo. No quiero bibliografía contemporánea. Quiero de la época. Y pero por eso mismo, en la Sí. bibliografía también están los estudios Ok. de la época. ¿Cuáles Mirá, son? página 515, literatura Sí. rabínica, Beracot, Marí, Mishnah, Sanedrín, Jorajot. Acá tenés todo atrás, tenés todo ¿De el dónde? ¿De dónde? índice. ¿De dónde? Te lo estoy diciendo, de escritos judíos, de ¿Pero escritos de dónde? ¿De cuáles fuentes son? grecorromanos ¿De cuáles fuentes son? ¿De cuáles? y de escritos judíos, te estoy diciendo, mirá. Pero, ¿sabe, Literatura sabe rabínica. en qué siglo se redactó el Talmud? Sí, en el siglo VI. En el siglo V. Tú me Bueno, estás dando y fuentes tardías. no, pero vos sabías que el Talmud no es creado ahí, el Talmud es escrito, responde a tradición oral muy ¿Cuándo se antigua. creó el Talmud? Pero Jorge. que se haya creado no quiere decir que no tenga No, pero fuentes ¿cuándo se antiguas creó el dentro. Talmud? ¿Cuándo? Ya, ¿Cuándo? ya te dije, en el siglo Sí. VI. En el siglo V. Bueno, pues no, Sí, tampoco. pero ¿cuándo? Antes. Había una recopilación de escritos del Talmud. ¿Cuándo? Recopilación. Sí. Y yo creo que se fue forjando ya antes de la época de Cristo. Ahí tenés los ¿Habían rabinos escrito del Gilel y Talmud? ¿Habían Shammai. escrito del Talmud? ¿Habían? Había recopilación oral que se fue escribiendo, Sí, pero obviamente. ¿habían escrito del Talmud? Enseñanzas, tradiciones. Eso es falso, esa es tradición oral. No existía nada de eso. Pero era de tradición oral, pero fue escrito después, me Exacto. imagino, ¿no? Tradición oral. Bueno, ¿y cuál es pero, pará, mirá. Vos me Ahora, pero yo lo que preguntaste, quiero no saber, nos E.P. vayamos, pará. Sanders, E.P. Mirá, Sanders, pará, no nos vayamos por otro lado. Mirá, vos me hiciste una pregunta concreta. Vos me preguntaste qué fuente utilizó. Ahora sí, vos me querés la fuente tramposamente, histórica de la pero época. pará, De la ahora época. vos me querés, ahora me preguntaste la fuente, ¿verdad? Ahora vos me querés correr Pero porque escucha lo que te seguramente estoy tenés una preguntando, Jorge, para información que ahí, no. me Jorge, querés correr por una suerte. Mirá, Jorge, escucha lo que te estoy Guerra de los preguntando. Judíos, Contrapión, Filón, Filostrato, Lactancio, Flavio Josefo, el libro de los jubileos, el libro de Macabeo. ¿Querían fuente? Bueno, acá ¿Qué, estoy tirando. qué Comentario decía él? Bacude, ¿Qué pará, decía? el escrito de Qumran, el rollo de la guerra, el comentario de Abacud. ¿Qué dice el rollo de la guerra 1Q 152, Carlos? ¿Qué dice? ¿Qué escribe ¿Qué Josefo? dice, Carlos? ¿Qué A ver, dice? tú mencionaste a Josefo. ¿Qué escribe Josefo según él? ¿Cómo que escribió? La El guerra de los testimonio, sí, judíos, la antigüedad de los judíos, el testimonio Contrapión. flaviano. Ah, bueno, pero eso no es lo único que él retoma de Flavio Ok. Josefo. ¿Cree E.P. Sanders en el testimonio flaviano como lo creemos nosotros los cristianos? Interpolado, como Ok. ¿Y cuál es interpolación la y evidencia? ¿Y purificado, cuál es sí. la evidencia que tiene E.P. Sanders para decir que hay interpolaciones? ¿Cuál es la Y evidencia? porque se conoce el pensamiento de Flavio Josefo, que Flavio Josefo, al no ser cristiano, es muy raro que él diga en el testimonio flaviano. Pero Flavio Josefo no era nacionalista. ¿Y qué tiene que ver eso? Pará, Claro. escúchame, ¿qué dice? ¿Qué dice el testimonio? Pero ¿Cómo cuál pensamiento de empieza? Josefo? Bueno, ¿cómo Si Flavio empieza el Josefo testimonio? A ver, considerado vos como sos un experto, traidor, a ver, ¿cuál vos sos experto. pensamiento de Josefo? Vos sos experto en fuentes, a ver, ¿cómo empieza el pensamiento flaviano? ¿Ves que vos no te haces ¿Quiere que te lo cargo? demuestre? Te lo Sin voy a la demostrar. interpolación.
Demostrame cuándo No. Flavio Josefo No, cree en la, Jesús o la, una cosa así para la aceptarlo prueba de como la vos carga, decís. la prueba de la carga cae sobre ustedes, que demuestren Pará, que pará, pará. No, no, Jesucristo la no carga creía cae esto. sobre vos también porque vos pediste fuentes y yo te mostré un montón de fuentes y no te hiciste cargo. Poné el testimonio flaviano en español ahí, en el Sí. texto, sin interpolación y lo discutimos. Dale, Ok, dame un segundito. A dale, ver si lo dale. puedo poner. Rápido, rápido, porque tengo Sí. cosas que hacer y ya estoy medio No, cansado de no. Tú refutarte. me estás Desde pidiendo que entré te algo. vengo refutando. Sí, Desde que sí, entré. sí. Dale, dale, Tienes que dale. tener paciencia porque lo voy a buscar. Demostré que vos interpretás la Biblia, Yo sos no también falible, aquí. entonces te equivocás y no tenés autoridad para criticar a otros que ¿Cómo se es? equivocan ¿Cómo porque es? vos sos ¿Cómo falible. es? El ¿Cómo es? testimonio flaviano, dale. No, ¿qué fue que tú dijiste? ¿Qué fue que dijiste ahí? ¿Qué cosa qué? ¿Qué fue que dijiste? ¿Que yo qué? Que vos dijiste que al interpretar la Biblia sos falible, ¿verdad? Al interpretar la Biblia. Y te No, dije, no, y no, me no, 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 reconocí. no, no. La Biblia es infalible, no Sí, yo. pero la interpretás vos, papá. No es la Biblia la que habla Yo solo, puedo sos la que errar, hablás vos, ¿verdad? equivocarme. El problema es el siguiente, que Y bueno, entonces, si te ustedes le podés encuentran equivocar, infalibilidad a su magisterio, cuando el magisterio, todos los magisterios se contradicen. es que El vos sos tu católico propio magisterio. romano, el Te calvinista, que es pregunté, el mirá, tuyo, el Carlos, te calvinista. pregunté, ¿El Carlos, magisterio católico romano acá contradice tu magisterio calvinista, sí o Carlos, no? acá está tu Es mi refutación. pregunta. Escuche la gente, Es mira, mi Carlos, pregunta. sé honesto, Sí. sé honesto. Si yo me siento al lado tuyo y agarramos los dos un texto, ¿podemos llegar a no coincidir en la interpretación de ese texto? ¿Sí o no? Dale, responde, ¿sí o no? Claro que sí, eso yo no lo he dudado. Claro Y que sí. entonces, ¿qué quiere decir? Que vos Pero sos tu una cosa que magisterio yo frente a diga, mí. una Vos cosa sos que, tu magisterio frente a escucha, mí. no, es que Carlos Blanco nunca ha dicho que lo que yo digo es infalible. Y Yo no yo he dicho tampoco. eso. Yo En cambio, tampoco. ustedes, claro, en cambio, ustedes sí. ¿Ustedes quién? ¿Quién es ustedes? Yo no Ustedes, soy católico. ¿Quién es ustedes? Yo los no soy calvinistas y calvinista. católicos Yo no soy romanos, lo calvinista. dicen. Estás ¿Sí o quedando no? en ¿No eres ridículo. calvinista? La gente, por favor, reproduzca ¿Eres este video reformado, sí en o no? todos A lados ver, porque este ¿eres señor está reformado, sí o quedando no? Tú completamente no eres refutado. calvinista. Resulta que no eres calvinista ahora. No, Tú lo dijiste en un no, programa no. de Pacheco que eres calvinista. Ahora no lo eres. A ver, mostrame cuándo yo dije que era calvinista. Por favor. Te lo voy a presentar en Jamás he otro dicho video. eso. ¿Cuándo Te quiere? digo una cosa, mirá. ¿Cuándo quiere que nos reunamos? Te digo ¿Mañana? una cosa. ¿Mañana que para presentártelo? Yo soy mi propio magisterio, Carlos, porque yo soy protestante como vos. Ah, tú eres tu propio magisterio. ¿Como vos? ¿Como Tú eres tu vos? propio magisterio. ¿Como vos? No, mi magisterio es este. No, pero ¿quién lo interpreta? ¿Solo si interpretas o vos lo interpretás? Sí, pero que yo estoy regido a que yo no pueda errar. Eso es ustedes. Ustedes dicen que ustedes no pueden errar. A ver, ¿tú puedes errar o Pero no? Carlos, ¿cuándo yo dije que Jorge, no ¿tú podemos puedes errar? errar o Por no? favor. ¿Sí o no? Si yo no soy católico, Carlos, ¿cómo Sí, yo voy a pero que decir tú que no no puedo interpretas las errar? escrituras. Jorge, ¿tú interpretas las escrituras sola escritura o no? ¿Mm? ¿Tú interpretas la escritura como yo, Jorge? Claro que sí, Carlos. No, Por eso erramos falso. los dos. No, tú usas Y bueno, filosofía, usa la por eso filosofía y mismo. usa No tradición siempre. y magisterio. Carlos, Y usa Carlos, patrística, ¿o no? Carlos. No siempre, no en No, todo. pues me Vamos a está la unión mintiendo, pues hipotática. está Dale que te mintiendo. demuestro, dale. Vamos a la unión ¿Ves cuando te hipotática. encuentras acorralado? ¿Cómo tú No estoy vomita? acorralado. Vomita cuando te encuentras Carlos, a ver, acorralado. ¿cómo era tu... Carlos, a ver, Tú ¿cómo no era tu interpretas las pregunta? Dale, escrituras vos como sos yo, honesto, Jorge. dale. ¿Cómo era Porque tu tú pregunta? no eres ¿Cómo tu era? propio magisterio. Tú no eres tu propio Yo, magisterio. a ver, escúchame, Tú ¿vos sos tu acudes propio de la magisterio o tradición, no? acudes de la Carlito. patrística, la filosofía. Tú no eres tu propio No, no, magisterio, la como tú dices, Jorge. utilizo también, pero no Pues que siempre. no Por se nos ejemplo, diga que eres tu propio magisterio. no, soy mi propio magisterio en cuanto a que uso, por ejemplo, la tradición, la filosofía y la patrística la puedo usar como a mí me dé la gana. Sí, pero no es tu magisterio porque tú dependes, tú te ciñes de otras fuentes, aparte de las Pero escrituras. eso no quiere decir ser tu propio magisterio, Carlos. Eso quiere decir tomar de otra fuente para, qué sé yo, para Y enriquecer tu para, una propio. pregunta, ¿para qué tú tomas de otras fuentes, Jorge? ¿Y cuál es el problema? No, ¿Qué no, pero problema por te llevo ejemplo, con eso? para entender el contexto, ¿para qué tú tomas de Sí. otra fuente? ¿Acaso la Biblia no es suficiente? Es suficiente, pero para entender la Biblia en muchos aspectos, muchas veces hay que estudiar otra fuente, como ¿Cuáles mismo vos fuentes? me ¿Cuáles? mostraste. ¿Cuáles, Y, por Jorge? ejemplo, hay que estudiar profundamente el judaísmo. Por ejemplo, si vos vas a los evangelios, ¿no es cierto? El Y encontrás, judaísmo. pero pará, dejadme que Sí. termine. Si vos vas a los evangelios, ¿no? Y encontrás que hay fariseos, saduceos, que hay un montón de corrientes de pensamiento, ¿dónde se forjó todo eso, Carlos? Es ¿Dónde se decir que, forjó? es ¿Cuál es decir la fuente de eso? que la iglesia nace el judaísmo. No estoy diciendo eso. Yo te digo, vos me preguntaste para qué necesito fuentes. Entonces yo te digo, cuando yo voy a estudiar en los evangelios y veo que hay fariseos,
Veo que no puedo yo ir a una fuente para saber por qué hay fariseos y saduceos. No, yo sé que hay fariseos porque la Biblia lo dice, ¿o no? Y sí, pero ¿qué problema No lo tenés que yo dice. pueda reconstruir la No, mi fuente de eso, pregunta es, ¿la Carlos? Biblia dice que existían fariseos o no? Dice, sí, y Entonces, sí. ¿por qué acude a otras fuentes? ¿Y por ¿Para qué qué? no? ¿Qué vos tenés pero por qué no? ¿Qué vos tenés el monopolio de No, cómo lo que debe ser la pasa es que tú no interpretación puedes bíblica? adoptar de otra fuente para asentar una doctrina. ¿Cómo que no? Si yo puedo estudiar, ¿vos pensás que el fariseísmo nace en un momento histórico o es producto de la Tú sabes cuándo nace espontaneidad? el fariseísmo? ¿Cuándo nace los fariseos, el fariseísmo? ¿Cuándo nace? Nace en los Macabeos, en el libro de Primera Macabeos, se le llama los Perushim, que son los fariseos, son los conservadores de la escritura en el periodo de Antíoco Epífanes IV, ¿no? Ahí se va forjando el tema de los fariseos y los saduceos también. Mira, el judaísmo nace en el siglo II antes de Cristo, al siglo VII después de Cristo. Ahí es que nace el judaísmo. ¿Está entendiendo? ¿Y dónde está la Es fuente? ahí. ¿Dónde está ¿Dónde la está la fuente? fuente? Sí, Bueno, vamos a ver, lo dice un propio académico de esa misma religión que se llama sí, Abido es Shinan. lo que estoy diciendo yo. Vamos Es a ver lo lo que que estoy dice. diciendo yo, Juan. No, vamos ¿Sabes tranquilo, cuál es? porque él No, mismo lo Carlos, dice. Carlos, ¿Te no, lo no, leo? Carlos, ¿sabes? ¿Te lo leo Carlos, o no ¿sabes? quieres que te lo Sí, lea? léelo, léelo, pero pará, Carlos. ¿Sabes cuál es el problema que tenés vos, Sí. Carlos? No, vos no tenés un problema en realidad, con la escritura, ni con. Vos tenés un problema con las fuentes de los demás. Porque en realidad vos crees que vos sos el único que puede llegar a la verdad de la Biblia. No, porque yo te dando la ¿Por qué libertad para que tú me criticás des a la todo el mundo, fuente Carlos? cuando nace el judaísmo. Dame la No fuente. pertenece, y yo te dije, el ¿Cuándo nace? judaísmo, Sí. primero me preguntaste acerca de los fariseos, te contesté. La fuente es Primera Macabeo y Flavio Josefo, ¿sí o no? No, sí, pero que dame la fuente. ¿Dónde lo dice eso? Que Te nace lo estoy ahí. diciendo la fuente, Primera Macabeo, uy, este muchacho Sí, no ¿cómo dice entiende. primero de Macabeo? Ahora ¿Cómo dice? vamos Sí. a la Biblia de Jerusalén a ver si Ujú. te lo puedo Lee encontrar. primero de Macabeo, a ver cómo dice. Si nace Esa es ahí, la que estoy buscando. No ok. tengo la Biblia ahora en la Biblia, ninguna Biblia católica a mano como para mostrarte. A ver. Primero de Macabeo, que es el periodo intertestamentario, ¿sí o no? Exacto, Ok. exacto. Muy Sí. ¿Y qué bien, tiene? muy bien. Estamos hablando de qué? Los 200, los 400 años de silencio, estamos hablando en ese periodo de tiempo. Entonces, el judaísmo nace en el siglo II antes del Señor Jesucristo, ¿Y qué al pasa con siglo eso, VII. Carlos? ¿Y qué pasa con eso? No, lo que pasa es lo que te estoy diciendo, Jorge. Tú dices que tú extraes de tradiciones, tú extraes de la filosofía para tú asentar y adoptar una doctrina. Vos lo decís, Carlos. ¿Dónde? Tú lo acabas Vos de lo decir, decís. lo Te confesaste. pregunté, te hablé de fuente y te di la fuente, maestro. No sé qué querés que te diga. Carlos, ¿qué querés que te diga? Te Que está no sé qué buscas que contradiciendo, te diga. No, te ¿por está qué? contradiciendo. ¿A dónde está la contradicción? A ver. La contradicción, a ver, ¿por qué tú necesitas de otras fuentes externas aparte de la Biblia? Necesito saber por qué. La Biblia no es Perdón, suficiente. cuando vos Es citaste lo que recién quiero un saber. judío, ¿no? Perdón, vos citaste recién un judío y citaste primera Macabeo. ¿Eso no es una fuente externa? Sí, pero yo no la cito para asentar una doctrina. Pero la necesitas para saber qué son los fariseos, ¿o no? Sí, pero que yo no necesito para asentar Y una bueno, doctrina. ¿y Yo qué puedo doctrina conocer la y historia. qué Mira, la doctrina historia, acepté? Jorge, la historia es una ventana en el pasado. ¿Y Yo qué puedo doctrina conocer la senté yo, historia, Carlos? ¿Y qué pero el doctrina problema es senté el yo? siguiente contigo, con ustedes, es que ustedes abrazan de la tradición de la patrística para asentar una doctrina. A ver, Yo no, tú crees en el yo bautismo no, de bebé? no, No lo crees. Ok. no. ¿Tú crees en el pecado original? Sí, ¿Por qué lo crees? y porque se puede extraer de la Biblia Vamos a tener el un versículo bíblico que concepto. nos diga que nosotros arrastramos el pecado de Adán y Eva. Y, por ejemplo, lo dice Pablo, que, Ujú. no, que Cristo viene a restaurar la imagen a través del nuevo Adán. Dice que Sí. todos pecamos, estamos instituidos en la gloria de Dios. Dice el Génesis que el hombre y la mujer pecaron, por lo tanto Dios le envió un castigo. De ahí se construye. Ahí tenés un ¿Y ejemplo. dónde dice Pablo en ese texto bíblico que porque todos pecamos por Adán y Eva? ¿Dónde dice eso, Pablo? ¿Tú has leído el contexto completo? Hemos recibido el pecado de Adán y Eva. No, él no dice eso. Bueno, ¿qué dice? A ver. Porque todos hemos pecados. En Adán. Tranquilo. Todos hemos pecado. Cuando tú lees el contexto, todos hemos pecado. ¿Cuándo? Cuando tenemos conciencia. Y Sí, sido destituido de la gracia de Dios cuando tenemos conciencia. sí. ¿Cómo un bebé va a nacer con pecado? Es mi pregunta. ¿Alguien que no tiene Escu- conciencia? Jorge. Yo no dije eso. Si me preguntaste sobre el bautismo de bebé, yo te dije que no. Yo no creo que los bebés nacen No, con.
Te ¿Qué no pregunté explica? después acerca del pecado original y tú dijiste que sí, que tú crees. No, vos estás confundiendo ahí. Te estás yendo por cualquier tema que yo ni siquiera afirmé, pero vamos a aclarar un poquito eso. Jorge, Mirá, Jorge, mira, ahí mira, tenés mira. ahí Te tenés un error, pregunté mirá, es primero, un error. Jorge, mira, Jorge, porque tú te estás enredando. Te pregunté primero No, vos te acerca estás enredando. de, no, tú te estás enredando y ahora no sabes Bueno, dale, cómo dale. Bueno, evadir. yo me estoy enredando, Después, dale. Jorge, te pregunté a ¿Qué ti, ¿tú crees pacateada en te el estamos dando, bautismo de Carlito, bebé? Jorge, tú te pregunté, Dale, ¿tú dale. crees en el bautismo de bebé? Tú dijiste que no. Ok, pasé a la siguiente pregunta. Ok, ¿tú crees en que somos, arrastramos el pecado de Adán Sí, y y te iba a en, explicar por qué el bebé tiene pecado. Te iba a pero déjame decir. hablar? Dale, dale, perdón, Carlos, dale. Dale. Después te pregunté a ti, ok, ¿tú crees en el pecado original, que arrastramos el pecado de Adán y Eva? Y tú dijiste que sí. Dame el Sí. versículo bíblico, no diga que nosotros arrastramos el pecado de Adán y Eva. Cuando el mismo, el mismo Dios dice que a cada quien pagará por su pecado, no por los pecados de los padres. Eso lo vemos en Ujú. el Antiguo Testamento. Si tú tomas un pasaje de Pablo cuando dice, porque todos hemos sido instituidos por la gracia de Dios, es decir, Pablo no está diciendo que somos pecadores por medio de Adán y Eva, sino que pecamos en el momento que tenemos conciencia, porque un bebé no puede pecar para tener conciencia. Ahora me salí. Para tú pecar, tú tienes que tener conciencia. Un bebé no lo tiene. Entonces, ¿Y por lo quién tanto, dijo un lo bebé no puede contrario, pecar. maestro? ¿Quién dijo lo contrario? Yo estoy. Tú Una dices lo cosa es contrario, porque si tú crees en el pecado original, es porque los bebés nacen con pecado, Jorge. Y tú lo acabas de decir. el que no hace distinciones, dice tu amigo Plasencia, se confunde. Vos tenés que hacer distinciones. Ese es el problema con personas como vos que no aceptan Es ningún que tipo de tú mismo te filosofía. enreda, tú mismo te enreda. No, No no, tienes no, que no es explicar que la me filosofía, enredo. porque no Te puedo lo dar voy a respuesta. explicar, te lo voy a explicar. Vos podés heredar algo, por ejemplo, mira, esto es muy fácil de entender, mira. Vos podés heredar algo, vos podés tener una malformación cuando nacés o algún defecto de carácter y no darte cuenta hasta que tenés conciencia. Pero ¿lo Sí, tenés o no lo tenés? ¿Lo sí, claro, tenés o no lo tenés? pero es un defecto físico. Bueno, por ejemplo, un problema de carácter que podría tener un origen espiritual. Está ahí, pero no sos consciente hasta que la conciencia no te permite verlo. ¿Sí o no? Sí, pero cuando tú tengas conciencia. Listo, Sí, refutado, cuando tenga refutado, conciencia, pero un bebé no puede pecar refutado, si no tiene conciencia. ¿Cómo puede refutar si los bebés no refutadísimo. pueden pecar? ¿Cómo? Ahora te explico, te explico. El bebé Dígame. nace con el pecado original, pero no es condenado porque no tiene conciencia de Pero pecado. ¿cómo Pero nace con el pecado es original? una realidad ¿Qué es pecado? espiritual el pecado A ver, original, ¿qué es Carlos. pecado? ¿Qué Te es pecado, vendría Jorge? bien estudiar. ¿Qué es Errar pecado? al blanco, amartía, errar ¿Qué al es blanco, pecado, sí. Jorge? Explícame, ¿qué es Errar al pecado? blanco, ¿Qué es errar al pecado? blanco, amartía. ¿Qué es pecado, Jorge? Te lo estoy diciendo, papá. No dime qué es pecado. ¿Qué es pecado, Jorge? Es errar al blanco, es transgredir la ley de Dios. ¿Te ¿Y cómo un gusta? bebé va a Definición de transgredir la ley manual. de Dios y va a nacer con pecado? ¿Quién dijo hasta Si no ha ahora que un transgredido la ley bebé de lo Dios. hace, Explícame eso, Carlos? Jorge. Mirá, Carlos, pero Carlos, por favor, escuchá, De que ni siquiera Carlito. tu filosofía, Mirá, me caía ni mal, pero siquiera tu ahora me filosofía cae te bien, ayuda, Carlos. Jorge. Carlos, me cae bien, A ver, porque yo un creo que bebé, tenés ¿qué sentido del humor. Dale, puede dale, dale. transgredir la ley de Dios naciendo con pecado? Carlos, A ver, Carlos, explícame eso, escuchame Jorge. una cosa, Solamente Carlos. quiero que me Ahora te voy a explique, por favor. responder, Carlos. Sí, Carlos, explícame, me quiero doy que tú cuenta lo una expliques. cosa, Carlos, de tu discurso. Me doy cuenta una cosa, que vos, para sostener tu discurso, vos necesitas armarte de un adversario. ¿Por qué? Porque yo te he dicho claramente que yo creo que un niño no es culpable de pecado, pero te hice la distinción, no es culpable de pecado, porque si bien hereda el pecado, escuchá, después me contestá, no es culpable porque no tiene conciencia de pecado, pero todos hemos pecado en Adán, si no, ¿qué sentido tiene la Sí, teología de Pablo en tenga esa? conciencia. Entonces, ¿cómo puede nacer con pecado? Solo quiero que tú me expliques. ¿Cómo un bebé puede nacer con Es, pecado? ¿Cómo? el Yo quiero pecado saber. original es No, no, realmente una a ver, a doctrina la luz de la Biblia, a la luz de ciertamente la Biblia. misteriosa A igual. ver, a la No luz, te lo no, no, puedo no. Ah, explicar. es misterioso ahora. En gran parte sí, 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 sí. ¿Sabes por qué? Ahora es No sé de misteriosa. qué. Si yo ¿Escucharon? me tendría que Ahora es reír, me tendría que misteriosa. reír de vos, Carlos. Yo creo que la gente que tiene un poquito de Tú de verdad criterio, que me caes bien, sí. Carlos, Eres demasiado, ¿te caigo bien? eres siquero en eso, sí. Eres Honestamente, ¿te caigo siquero. bien o no? Decime la Sí, sí, verdad, ¿te sí, caigo sí. bien? Sí, sí, Buenísimo. Entonces, porque he me logrado hace la algo, he noche. logrado algo. Tú me hiciste la noche hoy, me hace la noche. He logrado algo. Con esto me doy por satisfecho. Bueno, pasemos a A otro ver, tema, dale. Vamos a pasar yo a quiero otro tema, saber, dale. no, no, yo quiero saber Carlos, cómo yo he es que logrado algo. He logrado un sacarte una bebé sonrisa puede sincera, dale. nacer con Dale. pecado si todavía no ha pecado. Yo quiero saber eso. Por eso mismo te dije, mira, Carlos, Ajá.
según, me dejás explicártelo, Te estoy después escuchando. me refutás, ¿sí? Mira, Ujú, según lo que entendemos por la teología de Pablo, todos hemos pecado, estamos destituidos de la gloria de Dios. ujú. Como todos hemos pecado, hemos heredado ese pecado original. Pero ese pecado original, para que acá termina, aguantá, es una realidad espiritual que está en el hombre. Cuando tiene conciencia, la persona transgrede voluntariamente la ley de un niño no puede. ¿Está bien? Gracias. Eso Perfecto, es lo que yo quería que tú reconocieras. perfecto. Entonces, por lo Pero a tanto, un diferencia, bebé no puede pero nacer con pecado porque Carlos, todavía no Carlos, transgredió la a ley de Dios. diferencia ¿Estás tuya, entendiendo? a diferencia tuya, Carlos, yo sí creo en esa herencia espiritual del pecado original. ¿Por qué no lo aceptas, Carlos? ¿Cuál es el problema? Te voy a responder ¿Estamos tú de acuerdo mismo. en algo? Mira, tú mismo te acabaste de refutar tú solo. Te metiste en un autogol tú mismo. ¿Por A ver, qué? ¿por qué? Porque si tú sostienes que el pecado original es cuando el bebé nace, desde el nacimiento, ¿qué es pecar? Bueno, tú mismo lo dijiste, que es transgredir la ley de Dios. ¿Cómo un bebé puede nacer con pecado transgrediendo la ley de Dios si no tiene conciencia? El Entonces tú pecado mismo te me... metiste un autogol. No me he Pero terminado. te Usando el respondo con la pasaje de Biblia. Pablo, cuando dice, porque todos hemos pecado y hemos sido destituidos de la gracia de Dios. Hemos, tiempo pasado, porque conciencia, teniendo conciencia, ya pecaron. Pero un bebé no puede pecar porque no tiene ¿Estamos de conciencia. acuerdo? El Señor Jesucristo ¿Estamos de acuerdo? le dijo, dejad que los niños vengan a mí. ¿Por qué? Porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Cómo el Señor Jesucristo le va a decir a los niños que no tienen conciencia, vengan a mí y que de ellos es el reino de los cielos si nacieron con pecado? ¿Podés Pues leer un evidentemente versículo, Carlos? se destruye tu dogma del pecado original. Carlos, ¿Está entendiendo? Se Carlos, destruye. Carlos, ¿podés leer un versículo o no? Léelo, no, léelo. 50, Salmo 51:5, ¿qué dice, Sí, Carlito? ¿qué dice? El Léelo. pecado me consiguió mi madre, ¿verdad? Ah, ok. Entonces, ¿tú lo tomas literal eso? ¿Eh? ¿Lo tomas En literal? en parte sí, claro. Sí, sí, ¿Cuál sí. parte sí? ¿Qué parte sí tú lo tomas literal? No, entiendo que el pecado viene ya desde el nacimiento en el ser humano. Ah, ok, Entonces vos sos entonces, pelagiano, y sos después en otro pelagiano. salmo, espérate, y después en otro salmo, el, el rey David dice, porque tu mano me crearon. Es decir, la mano de Dios creó a David con pecado. Carlos, vamos a ser Mi bíblicos. pregunta, si tú lo ¿Dónde tomas dice la literal, Biblia, Carlos? respóndeme. Carlos, ¿dónde dice la Biblia que Pero nacemos sin quiero que me pecado? responda, porque si tú lo ¿Dónde tomas dice? literal, Pará, yo quiero vamos a saber eso, si pero también es literal escúchame, cuando dice, porque tus Carlos, manos me ¿dónde crearon. dice la Biblia que Quiero nosotros que me nacemos sin responda. Ahí pecado? me estás Ese evadiendo. versículo. Jorge, ahí me Dale, a estás ver. evadiendo. No, no te estoy evadiendo. Te Claro que me estoy estás diciendo, evadiendo. Es ¿dónde decir, dice la Biblia, a Carlos, ver, que nacemos sin pecado? Eso es lo que... cuando Dios hizo a David, que el mundo lo dice en el Salmo, porque tus manos me Carlos, crearon. Entonces, mira, Dios creó a David con pecado. Carlos, escúchame, mira, Responde. escúchame. Sí, quiero saber. Viste, yo veo un problema, Carlos, viste que vos por ser, vos la otra vez me sacaste un video que está bien porque hay libertad para hacer eso, ¿no? De sacar video en contra de otro, me parece bien. Vos me sacaste un video acerca del soloísmo bíblico que yo había criticado, ¿no es cierto? Y me parece Sí, que vos, claro. vos sos la prueba, Sí. vos sos la prueba concreta del error del soloísmo bíblico. Porque vos fíjate, mirá, ¿Cuál es el error? negás el pecado original, por lo tanto sos pelagiano. Negás el pecado original. Pelagiano. A ver, Negás el pecado original, tú me puedes negás mostrar la un unión solo, hipostática, sos arriano. pregunta. ¿Te das ¿Tú me cuenta, puedes Carlos? mostrar un solo A fragmento de eso te plagio? lleva el soloísmo bíblico. Pregunta, Carlos Jorge, ¿me es puede la prueba mostrar un solo concreta del fragmento de plagio? problema que hay del Fragmento. soloísmo ¿Me bíblico. puede mostrar un solo manuscrito de plagio? Un solo. Dámelo, el nombre. ¿Cuál es? ¿Y por qué te tengo que mostrar manuscritos? Porque eres un Hacelo vos ignorante, pero porque eso. te quedando como un ignorante. Hacelo No vos eso. existe ni un solo registro de pelagio. San Agustín no habla de ¿O él. existe? Ajá, San Agustín. ¿Y dónde están los documentos que San Agustín sostiene de Pelagio? ¿Vos te pensás que semejante información te la voy a sacar de la manga? Claro, eso es lo que quiero saber. Sería Carlos Blanco, ¿Y sería quién era eso. Agustín? Solo Jorge, ¿quién Carlos era Blanco Agustín? lo puede Pero hacer. Agustín era un maniqueo. ¿Era un hereje, sí o no, Agustín? No. Mi ¿Vos leíste la pregunta, confesión de Agustín? ¡Vamos! ¿Agustín era ¿La un hereje, leíste o sí o no? no? ¿Leíste ¿Era la un hereje, confesión sí de o no? Agustín o no? Agustín, ¿era un hereje, sí o no? ¿Leíste la confesión de Agustín o no? Mi pregunta, quiero saber si Agustín era un hereje o no. En un tiempo fue maniqueo, después se convirtió. No, y después que Claro. se convirtió, ¿dónde siguió siendo hereje? Para mí no. Ah, para ti no. No, ¿Y para el vos pecado sí. original qué es? Para vos sí. ¿El pecado original qué es? Ya te expliqué qué es. ¿Es una herejía? Porque no no se lo encontramos en la Biblia. No lo encontramos. Si tú No. lo Sí mismo lo lo encontramos en acabas la de Biblia. reconocer. Encontramos el concepto, ¿Dónde? lo armamos. Lo ¿Dónde? armamos el concepto. ¿Dónde?
Y Y Agustín de ya te Hipona fue el dije, primer el propulsor, hecho de que el ¿qué propulsor de sentido esa idea tendría? falsa. Che, Carlos, ¿qué sentido tendría la A doctrina de ver, Adán la, y Cristo si no existiera el pecado original? ¿Qué sentido tendría esa doctrina? A ver, explícame vos qué sentido es tendría. que no existe Estás la siendo doctrina del ultra pecado original, pacateado, que no existe, Carlos, si ¿eh? no es bíblica, Jorge. Vas a Es que quedar no mal, existe. Carlos, ¿eh? Estás quedando mal, Es que hermano, en vemos que ni serio. siquiera Ah, conoce hermano, lo no, que vos es no el me pecado considerás original. hermano. No sabes, Jorge, no sabe. ¿No soy tu hermano en Cristo, Carlos? No sabe, no sabe qué es el pecado original. No sabes. Carlos, no soy tu hermano en Cristo, ¿verdad? ¿No? Tú sabes que no, tú y yo no tenemos la misma creencia. Pero, Carlos, yo no soy cristiano. No, no soy tu hermano en Cristo. Decime, séme honesto, ¿no soy tu hermano en Cristo? Yo no creo que tú seas cristiano. No cree que yo soy cristiano. Pero vos, ¿cómo No creo sabes que sea tal cristiano. cosa, Carlos? ¿Cómo sabes No vos creo. eso? Quisiera saber cómo sabés vos eso. ¿Cómo lo sé? Porque para tú Sí, ser cristiano, tú tienes que aceptar esto como única y máxima autoridad. Única y máxima sí, autoridad. mirá. Esto, ¿Y, para tú ser y vos cristiano. por qué lo que vos pensás no coincide con casi nadie? ¿Será que vos tenés la verdad absoluta? No, aquí no tengo la verdad absoluta. Yo puedo errar. Pero, claro, Pero, yo sé pero me eso. aferro a esto. Sí, pero hay muchos cristianos que se aferran a eso y no coinciden con vos tampoco. Ok. Y eso ¿Qué quiere decir pasa que no son ahí? ¿Qué cristianos. pasa ahí? ¿Y quiere decir que Para no vos son sí, cristianos? para vos sí, Bueno, según por vos sí, ejemplo, porque yo veo que vos has vivido en hay contra de todo el muchos que mundo. interpretan, hay muchos que interpretan de diferente manera el don de lengua, por ejemplo, por poner un ejemplo, ¿no? Ahora, ¿dejan ellos de ser mis hermanos porque ellos creen en una interpretación diferente a la mía? Creo que no, no son. Exactamente, exacto. Pero ellos se apegan Sí, a la Biblia. Ellos no sí. toman fuentes externas para respaldar su creencia doctrinal Ah, o sea, en el don tomar de una lengua. fuente externa quiere Ahora, decir que eso está. en cambio tú abrazas fuentes externas antibíblicas Ah, para o tú sea, abrazar una doctrina. Ese es el problema, Jorge. fuentes exter. Primero, Carlos, primero vos tenés que ser una cosa, pensar una cosa, Carlos, tenés un poco más humilde, porque en realidad vos no conocés la vida de las personas. Vos no podés porque yo no sé, por ejemplo, lea a Platón. ¿Cómo por leer a Platón o otro, vos podés concluir que yo no soy cristiano? Carlos, te llevo a la reflexión, dejá un poquito de lado el tecnicismo y Platón, a pensá un ver, ¿qué poco. creía Platón acerca de las Pero, escrituras? Carlos, ¿a vos te interesan las personas, Carlos? ¿Sí o Quiero no? saber qué pensaba Carlos, Platón acerca de las Carlos, escrituras. ¿vos crees en Jesús? Carlos, te pregunto, Tú ¿vos tocaste a crees en Jesús Platón. Yo o no? necesito saber, Jorge, ¿qué pensaba Carlos, ¿a vos te Platón acerca de interesa? las escrituras? ¿Creía Carlos, Platón en el Dios del no, Antiguo obvio que Testamento? no. ¿Cómo podría Quiero saber, sostener tal? pero tú No, tocaste a Carlos, Platón. no. Quiero saber, Jorge, Platón, No, Carlos, ¿creía yo no en el estoy Dios diciendo. del Antiguo Carlos, Testamento, Carlos, en ¿viste el que está Dios de la prueba? Abraham e Carlos, Isaac? ¿viste que ¿Lo está la creía o prueba no? de que vos necesitas, vos para hacer tu Pero contenido, es Carlos, una pregunta y me estás necesitas evadiendo sí o porque sí un enemigo? ¿Por qué, Carlos? Si vos podrías discutir mejor con otras personas. tocaste a Platón. Yo te hago la Te pregunta. dije que ¿Creía no creía la Platón? Biblia. No, no cree la Biblia, Carlos. Entonces, ¿para qué toca Platón? Porque Platón tiene otras cosas que no tienen que ver con la Biblia, Y ¿sí? ok, ¿qué ¿Cuál tú sería puedes el absorber problema? de Platón que te puede ayudar como cristiano? Y por ¿Cómo qué? ejemplo, su filosofía, ¿m? ¿Cuáles? Y por Sí. ejemplo, la filosofía de Platón, una de las cosas que hace es Ujú. mostrar la importancia de poder contemplar lo divino, por ejemplo. ¿Cuál es lo divino, por ejemplo, para Platón? En el caso de Platón, el bien, pero en el caso del cristianismo, Dios. Ah, entonces, ¿por qué tú abrazas el platonismo? Porque hay un elemento de la filosofía de Platón que a mí me ayuda a profundizar en mi fe, como ese que te dije. Y qué tiene la filosofía de Platón que no puede encontrar en las escrituras? No, nada, no, no. Son cosas Exactamente, distintas, son cosas distintas. exactamente, son distintas lo que acabas de decir. Y Entonces, mira, ¿y te por qué pongo un abrazas la ejemplo, filosofía de Platón si te si lo pongo puede un encontrar en las ejemplo. escrituras? Pueden haber puntos de partida, mira, con la filosofía de Platón y la fe. Por ejemplo, mira, Platón creía que había un mundo inmutable y creía que había un mundo que era el mundo sensible, ¿no? Que era el mundo de, vos lo sabrás Sí, eso, que era el mundo que era una copia de las ideas. Bueno, mira qué similitud tiene con el cristianismo en el sentido que Dios dice en su palabra que nosotros no tenemos que centrarnos en el mundo de material solamente, sino que tenemos que apelar al mundo celestial, ¿verdad? No dice la Biblia que nuestra patria es sí, celestial. claro, Y bueno, sí. y Platón no dice algo parecido, pero en otro contexto, En otro contexto, sí. ¿Y a cuál tú claro, crees de los dos? porque a mí creo los dos, pero escúchame, Ah, ¿tú pero crees la en los palabra dos? jerárquicamente, pero Pero tú acabas de decir escúchame, que son parecidos pero diferentes. Lo acabas de decir. Carlos, escúchame, jerárquicamente creo que la Biblia es superior a Platón, claramente, como querían los apologistas griegos también. Carlos, eso es lo que vos no entendés, Carlos. Vos crees que todo es blanco y negro, hermano.
Yo te digo, hermano, mira, no ¿Y tengo qué problema de ser hermano. tú puedes Puedes adoptar? ser mi hermano, ¿Qué claro que puedes sí. adoptar del platonismo? ¿Qué tú puedes absorber del platonismo? Que Ya no te lo puedes dije, Carlos, ya absorber te de lo la Biblia. dije. Es mi Te pregunta, lo Jorge. dije, Carlos. No, tú no Te me has lo dicho. dije. ¿Qué tú puedes absorber? Escucha bien la pregunta. ¿Qué tú puedes absorber de la filosofía platónicas que tú no puedes encontrar en las escrituras? Por ejemplo. Que no, y bueno, por ejemplo, que no encuentre las escrituras. ¿Te vuelvo a hacer la Y pregunta? sí, sí, sí. ¿Qué Hay tú muchas puedes cosas. ver de Sí, la filosofía platónicas que sí. tú no puedes extraer de las escrituras? Su antropología, por ejemplo. Yo puedo saber a través de la antropología platónica, puedo saber qué creían los griegos, porque a mí me interesa el conocimiento. ¿Y eso te fortalece a ti que creían los griegos como cristiano? No me fortalece, me interesa como conocimiento. Para fortalecerme voy a la escritura, no a Platón. Pero yo te pregunté a ti como doctrina, no te pregunté como Ay, pero si pensamiento. no usa Platón para doctrina, yo. A ver, ¿dónde vos viste que yo use a Platón para doctrina? Por favor, Carlos, ¿Y para dale. qué utiliza a Platón? Quiero saber. Ah, por eso te tengo que preguntar a vos a ver qué leo, qué No no quiero hago. saber. Te tengo que preguntar a vos, Carlos, a ver qué es lo que tengo que A ver, hacer. cuando los Gente, apóstoles, gente, cuando los deja, apóstoles, deja cuando tu los teléfono ahí apóstoles, para a que ver, todos los cristianos te preguntemos qué tenemos que Jorge, hacer, Carlos. cuando los Ah, apóstoles, en el caso de Pablo, cuando Pablo utilizó la filosofía de los filósofos para él entablar una doctrina o un y por pensamiento. ejemplo, la filosofía de Pablo tiene mucha similitud con la filosofía estoica, por ejemplo. ¿Cuál es la filosofía de Pablo? Si Pablo le llamaba filosofía hueca. Eso que Pablo le llamaba filosofía hueca, vos tenés que ver qué tipo de filosofía. Hay muchas filosofías, Carlos, no Ah, es ok. una sola ¿Y cuál es la filosofía. filosofía que él aprobaba? Que no fuera la hueca. No sabemos eso, no sabemos qué aprobaba o qué no aprobaba. Pero Sí, ¿cómo pero que por no ejemplo, sabe? Carlos, pará, ¿me dejás que termine o no? Pero, ¿Puedo terminar o no? espérate, ¿cómo Carlos, que no sabe? Carlos, Carlos, ¿puedo terminar? Sí sé, lo No, te que estoy pasa es que, escuchando, te estoy escuchando. Carlos, bueno, bueno, dale, dale, dale. Bueno, al menos te hago reír, ve que ¿Cómo hago que no sabe? Pero si tú algo acabas de bueno decir algo que bueno te Pablo puedo aprobaba aportar. filosofía y te pregunté cuál era ese, no me sabe decir que no Mira, sabe. cuando Pablo en el aerópago, ¿verdad? Ajá, Habla a los estoicos y los epicúreos, ¿verdad? sí, sí. ¿Lo habla en un sentido peyorativo o les dice, ese Dios no conocido es el mismo que tengo yo? Al que él le está diciendo al Dios no conocido es al Sí. Dios de Abraham, Jacob e Isaac. Ese es el Dios que ellos no conocían porque eran filósofos griegos y eran paganos. A ese Vamos que al Pablo le texto, estaba vamos al texto, refiriendo. vamos al texto, ¿A cuál es el Dios que le está predicando Pablo, según tú? A vamos al ver. texto. No, no, pregunta, antes que lo lea. ¿A cuál? Ah, no te No, mi conviene porque pregunta sabes que es, ahí vamos, pará, vamos al quiero texto. saber, No me quiero acuerdo saber, bien la cita. tu postura. Ahora vas a estar ¿Cuál Dios? No, refutadísimo, no, según tú, pacateadísimo. ¿cuál es la postura tuya que tú sostienes? No, ¿Que le no, estás vamos al texto, predicando vamos al a la Dios de Biblia, ellos? vamos a la Biblia. No, Vamos a la Biblia. quiero que me responda, por favor. Vamos a la Jorge. Biblia, vamos a la ¿A Biblia. cuál Te quiero era que le está responder con la predicando? ¿A cuál Biblia. era que le está Te predicando? ¿A quiero cuál Dios? ¿Al responder con Dios la de ellos? Biblia. ¿Te acordás el Es mi texto? pregunta. Vamos a la Biblia. No me quieres responder. No, ¿cuál es tu pregunta? Dale, La busca el texto, pregunta es no la me acuerdo siguiente. bien cuál es. Tu postura, para Sí, ver si te logro entender. sí, ¿A dale, dale. cuál Dios se estaba refiriendo Pablo cuando le dice eso? El Dios no Al conocido, Dios que al Dios ellos de ellos, creían, por eso de dicen ellos. no el Dios que Demuéstramelo con la Biblia, que es así. bueno, por eso, A vamos al leerlo. pasaje. Dame el Vamos, pasaje que ¿dónde tengo para yo está? buscarlo. Decime dónde está porque no me acuerdo bien dónde está. No, no, búscalo. Vamos a buscar, vamos a ver. Yo no Dale, recuerdo dale, todo. vamos, vamos. Dale, Vamos a vamos, ver. vamos a buscarlo. ¿Dónde está el texto? Pasame la cita. Vamos a poner Pablo en el orápago Ah, dale, dale, dale. Dale, vamos a leerlo juntos. de Acá Atenas. está, acá Ok, está. Creo que es 17. sí. Lo tengo aquí. Sí. Si quiero leo. Versículo, 10 versículo Léelo tú. 18. Hechos 17, 22, 24. Léelo, Jorge. Voy ¿te parece ir del 16 para darle el Me da contexto? igual, me da igual, me da igual. Bueno, mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se Ujú, enardecía dentro de él al contemplar la ciudad llena de ídolos. ujú. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y con los gentiles, temerosos de Dios, y diariamente en la plaza con los que estuvieran presentes. También disputaban con él algunos de los filósofos epicúreos y estoicos. Y ¿Qué algunos versículo tú decían, vas? ¿Por cuál versículo tú vas? ¿Por cuál? 18, 18, 18. Ok, 18. sí. Y algunos decían, ¿qué quiere decir este palabrero? Y otros parece ser un predicador de divinidades extrañas, porque les Ujú, predicaba a Jesús y la resurrección. Y lo ujú. tomaron y lo llevaron al aerópago diciendo, ¿podemos saber qué es esta nueva enseñanza que proclamas?
porque te oímos decir cosas extrañas, por tanto queremos saber qué significan. Pues todos los atenienses extranjeros de visita allí no pasaban el tiempo en otra cosa sino en decir o en oír algo nuevo. Entonces Pablo, poniéndose en pie en medio del aerópago, dijo: varones atenienses, percibo que sois muy religiosos en todo sentido, porque mientras pasaba y observaba los objetos de vuestra adoración, ahí tenés el pronombre que indica a ellos, hallé también un altar con esta inscripción: al Dios no conocido. Pues lo que vosotros adoráis, vosotros, ellos son los sujetos, sin conocer, eso os anuncio yo. ¿Por cuál versículo tú vas? Por el 23, pacatazo, Lee el 24 ahora. El Dios que hizo el mundo y todo lo que en él hay, puesto que es Señor del cielo y de la tierra, no mora en templos hechos por manos de hombres. Ok, entonces, ¿creía Pablo en ese Dios de ellos? Pablo creía que ese Dios que ellos decían no conocido es el Dios de él. Pero eso no está diciendo Pablo, porque el profesor está diciendo el Dios no conocido. Entonces, si Pablo está reconociendo que es el Dios de ellos, ¿cómo Pablo le va a decir el Dios que ellos no conocen? Si es el conocido por ellos. Es mi pregunta, Jorge. Mi pregunta. Bueno, si ese es el Dios, no, escucha, si ese es el Dios no conocido, ¿cómo Pablo va a abrazar el Dios de ellos si es el Dios que ellos conocen? Pablo, Carlos, primero nadie dijo que Pablo creía en el Dios de ellos. Pablo lo que está haciendo es reconociendo. Sí, tú lo dijiste. Pará. No, Carlos. Dijiste, Jorge. Carlos, ¿me dejas que? ¿Puedo hablar ahora o no? Sí, pero lo dijiste. No diga que no lo dijiste. No, yo y no quedó dije grabado. Si le puedo dar un poco atrás, la gente se va a dar cuenta que sí lo dijiste. Ahora entonces, ¿sabes qué pasa? Cuando pasa eso hay que aclararse, ¿verdad? Puede ser que me equivoque también, escúchame. Ok, aclaro. Cuando Pablo les está diciendo, y esta es mi pregunta concreta de ese texto. Cuando Pablo le está diciendo que al Dios no conocido, el que ellos adoran, y esa está en la descripción, es el Dios de él, ¿qué está reconociendo acerca del Dios de los filósofos? Él no dice que es el Dios de él. ¿A dónde dice que es el Dios de él? ¿Qué está reconociendo que es el Dios de los filósofos? ¿Dónde dice ahí Pablo que es el Dios de él? ¿Dónde lo dice el pasaje bíblico? Ahora lo dice, ahí te lo leo. Sí. Al Dios porque desconocido. Se le dice el Dios no conocido porque no es el Dios de ellos. Es el Dios de Pablo, no el de ellos. Preparen el pacatazo de Carlos Blanco. Yo creo que cuando Pablo lo dice, el Dios no conocido. Ahí va, mirá, te lo leo. Al Dios desconocido. Viste que no quiere. Antes de que lo lea, ¿cómo Pablo va a decir que él está aceptando el Dios de ellos si es el Dios no conocido? Porque ellos no conocían ese Dios de Pablo. Carlos, eso es lo que tú me respondas. Carlos, ese es el problema de no leer bien, Carlos. Mirá. El que no está leyendo Dios bien desconocido, Carlito, está quedando mal desde que entré. Pero el texto en sí te está diciendo que es el Dios no conocido. ¿Por quién? ¿Por Pablo? No, por ellos. Pero Pablo está reconociendo que ese Dios de ellos es el Dios de él. Esa es la clave del asunto. No, no está diciendo que es el Dios de ellos. Está diciendo que es el Dios de él. Ahí voy. No. Escuchá. Sí. Escuchá. Al Dios desconocido. Pues lo que vosotros adoráis sin conocerlo, eso os anuncio yo. Sí, pero que no es el Dios de ellos pagano. No, mentira. El texto no está diciendo eso. Falso. El texto le está diciendo claramente que es el Dios no conocido. Sí, Carlos, léelo. ¿Cómo van a adorar el mismo Dios? Es un Dios no conocido por ellos. Carlos, vos tenés la versión original de la Biblia, ¿verdad? Es mi pregunta. ¿Cómo es? Vos tenés la versión original de tu Biblia ahí. Léelo en tu Biblia. Me gustaría escucharlo, a ver. La versión original. La versión tuya, la Biblia que no está mutilada, ¿verdad? Ok. Eso, quisiera ver cómo dice tu Biblia. No, en serio, por curiosidad, no es para burlarme ni nada, ¿eh? Sí, vamos a buscarlo. Hechos 17:23 dice. Sí. Dice 21. Lo voy a leer 21. Porque todos los atenienses y los extranjeros que allí moraban en ninguna otra cosa se ocupaban, sino que en decir o en oír algunas cosas nuevas. Es decir, ellos no sabían nada. Entonces Pablo se puso de pie en medio del orápago y dijo: varones
atenienses, en todas las cosas veo que sois demasiado supersticioso. 23. Porque pasando y mirando los objetos de nuestra adoración, hallé un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios, escucha bien, para la oreja, al Dios no conocido. Ok, aquel pues que vosotros adoráis, a ese que no conocen, dice Pablo, sin conocerle, a este os anuncio yo. ¿Cuál? Al Dios de Pablo, no al Dios de ellos. Eso es lo que me está diciendo el texto No, bíblico. no, Eso es Carlos, falso. mirá, lo que vosotros adoráis sin conocer, lo que vosotros adoráis sin El conocer, texto bíblico no dice el eso mío, os en mi anuncio Biblia no dice yo. eso, Jorge. Lo que pasa, Carlos, ¿sabés qué está entendiendo Pablo ahí? No, Lo que no, está ¿y por qué entendiendo mi Biblia Pablo, dice Pablo diferente, está, Jorge? no, Jorgito, no, ¿por dice qué lo mi Biblia mismo, dice diferente, dice lo Jorgito? mismo, Carlos, dice lo mismo. No Lee dice el lo final. mismo. Bueno, lee la parte final del versículo 23. Mirá, léelo, 23 en dice, la parte al final. Dios no conocido, Sí, aquel pues que vosotros adoráis, a ese que no despacio, despacio, conoce, sí, escucha, sí, sin sí. conocerle, a este os anuncio yo, El porque no pronombre, conocen. Ellos están adorando a un Dios que no conocían, dioses sí, de ellos, sí, ¿ok? sí, y el pronombre Porque este, ¿qué para significa? ellos ese era el Dios de Y es ellos, de los el pronombre orápagos. este, ¿qué quiere decir, Carlos? ¿quién, a quién hace referencia A este? ver, a ver si lo puedo entender, Jorge. Entonces, tu afirmación es que Pablo adoraba dioses paganos. No, 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 ¿Cuál Carlos, es? no. Mi afirmación es Sí, sí, esta. sí. ¿Cuál es tu Pablo afirmación? utiliza una inscripción del mundo pagano Ujú. para decirle a ellos que ese Dios desconocido que ellos adoran, que no conocen, Sí, es el Dios de él. sí, pero Pero que Pablo no te está no dice el diciendo, texto, pero pará, no sí, dice pero el que texto Pablo, que él adora a ese Dios. pero cuando tú lees el contexto, Pablo está diciendo que ellos no lo conocen ese Dios, no lo No conocen. lo conocen, Carlos, nadie está diciendo que lo Exactamente. conocen, pero ese Dios es de Pablo, Sí, pero ¿entendés? que no es el Dios Pero pagano que ellos adoraban, no, eso porque no lo es otro conocen. error. El Dios no conocido, Porque no lo el Dios no conocen, conocido, ese porque es no el Dios conocen al que él verdadero anuncia, pero Dios. él lo conoce. Jorge, Pablo, Carlos, exactamente. entender el contexto judío, lo que está El diciendo Pablo es lo contexto me dice a siguiente. mí porque yo ¿Sabés no por qué conozco, no lo conocen, Jorge, porque no Carlos? ¿Sabés conocen por al qué no lo verdadero conocen? Dios. Carlos, Por eso lo está diciendo no Pablo. conozco, te lo explico, Carlos, mirá, entendé de Porque una no vez. O conocían al sea, verdadero le Dios. digo a Carlos, Sí. escuchá, a tu audiencia y a vos, ¿sabés por qué Pablo dice eso? Le Porque dice, no porque conocían al el Dios verdadero de Dios. Pablo, no, no, Carlos, el Dios de Pablo tiene nombre, el griego no, esa es la Ajá. diferencia, Pero pero Pablo le ¿qué, está qué te diciendo que estoy es el diciendo yo? ¿Y mismo. qué te estoy diciendo yo a ti, Jorge? ¿Qué te estoy diciendo? ¿Qué te estoy Vos me diciendo? estás Respóndeme. diciendo, Ujú. vos me estás diciendo que yo te estoy diciendo que Pablo adora a ese Dios, nada que ver. No, yo te estoy diciendo a ti lo siguiente. Según yo estuve entendiendo, ahora te lo voy a entender. Yo pensaba que tú estabas diciendo que era el Dios pagano, estaba hablando Pablo. Tú dijiste que te habías retractado, que tú no habías dicho eso. Ok, yo lo acepto. Ahora, la pregunta es la siguiente. Pablo no le está diciendo en ningún momento, le está diciendo que acepta el Dios pagano, sino más bien ese que ellos no conocen, a ese le está predicando, porque ellos no conocían al Dios verdadero. ¿Está entendiendo? Pero, sí, pero el Dios desconocido es, Pablo cuando dice que ese Dios desconocido es el de él. Exacto, el Dios es conocido porque ellos adoraban a Y otros bueno, dioses que no era verdadero. no hay ningún, no, 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 no. Ah, ellos A ver, adoraban al pará, Dios, no, pará. a ver si voy a entender. Ellos adoraban al Dios de Abraham, Isaac y Jacob, los paganos. No, Adoraban a porque ese era Dios. desconocido, Carlos. Escuchá, ¿vos sabés cómo era el Dios de los estoicos y los Pero, epicureos, no? ok, exactamente, por eso que Pablo le hace la aclaración. Carlos, ¿vos Porque cuál era el para, Dios de los escucha, cuál era el mira, Dios de los estoicos y los epicúreos? Para poder entender todo. ellos no creían en el Dios de Abraham, Jacob y Isaac, no lo creían, no creían en ese Dios. No, no, porque los estoicos, el Dios de los estoicos es Sí, como una ley del universo, de la naturaleza. No tiene exactamente, nombre, ok, no tiene nombre. sí, exacto. Pablo lo que hace cuando le Sí. dice que ese Dios desconocido que ellos adoran es el Dios de él, dice. Es el Dios de él, pero no está diciendo que es el Dios que ellos pensaban que era. Ese que tú dices que no tenía nombre. No, es que no es eso lo que Porque el el texto texto dice dice. que a ese Dios que ustedes adoran, es a ese que yo le vengo a predicar a ustedes, al no conocido. Porque ellos adoraban un Dios. ¿A Pero cuál está Dios adoraban ellos? a la naturaleza, a la ley del universo, lo que Y ese, creen los y estoicos, ese Dios, ¿quién era? el Dios no conocido.
¿Y quién pero era ese porque no Dios? tiene nombre. Para Pablo es el Dios de él, lo que pasa es que ellos no lo entendían Exactamente, porque no tiene nombre. Y bueno, entonces, ¿qué, exactamente. qué es lo que hay que Porque en la discutir? filosofía de ellos no tenían un Dios realmente, no tenían un Dios Pero definitivo. Pablo está reconociendo que hay un elemento Sí. del Dios de ellos que que él puede reconocer como que es su Dios en realidad. ¿Y cuál es la filosofía tuya que tú acoges aquí en todo ese contexto? ¿Qué tú recoges? No, yo lo que estoy diciendo es que Pablo está apelando al Dios filosófico para mostrar que elemento de ese Dios filosófico lo tiene el Dios de él. Por eso dice, ese Dios es el mío. Sí, pero el Pablo no está reconociendo de que el Dios que ellos creían es el Dios verdadero, sino el de No, él. pero yo tampoco he dicho eso. Por eso vos me preguntaste, esta charla está en el contexto, vos me dijiste, ¿qué podemos sacar de Platón? Algo. Y yo te digo, bueno, acá hay elementos de la filosofía de Platón que Sí, podría tener en aquí cuenta. Pablo no está Carlos, citando a Platón siquiera. Carlos, me tengo que ir. ¿Sabés por Aquí qué? Porque Pablo no está tengo citando a Platón. mi A familia ver, que había una necesita persona que quiere ocupar entrar el aquí, lugar. Jorge. Gracias por tu participación. Gracias, Jorge. No, no, dale, dale. Otro día seguimos charlando, de Sí, ya verdad. hablamos otro día. Me parece que estuvo mucho mejor que la otra vez y me gustó. Dale, nos vemos entonces. Dale para arriba. Ok, Saliste pacateado, ¿eh? Chao, nos está vemos. bien, sí.